Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Levíticos 14, verso 33 en adelante, tiene como tema tratamiento de casas contaminadas. Dios le dice a su pueblo, a través de esta porción de la palabra, que puede que cuando ellos se muden a la tierra que Dios les prometió, a Canaán, Dios les dice, puede que se encuentren con algunas casas contaminadas de moho. Dios les dice a su pueblo, esto lo voy a permitir yo. En el momento que lo vean, deben de inmediatamente llamar al sacerdote. Deben de inmediatamente llamar al sacerdote. Voy a tocar un punto. Recordemos que cuando Dios nos habla del sacerdote, Dios nos está hablando de aquella persona encargada de su casa y de su altar. Dios nos está hablando de aquel ser humano al cual Él le entregó la autoridad de trabajar con su pueblo. Ahora, puede que el pueblo de Dios no tenga al sacerdote cerca. No lo dice la palabra. Pero lo lógico y obvio es que se llame al dueño de este apartamento en Canaán. De este apartamento, de esta casa en Canaán. La palabra del Señor nos dice que se debe de llamar al sacerdote para que el sacerdote examine esta casa. El sacerdote tiene el conocimiento del caso del cual Dios le está entregando en el momento que su pueblo llegue a Canaán. Voy a tocar otro punto. Estamos viviendo tiempos finales. El sumo sacerdote, la persona encargada a la cual Dios está enviando a su pueblo, el sumo sacerdote, en un momento dado, el pueblo va a tener que ir a él a llevarle todos estos casos que Dios nos está mencionando. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el cual todo lo que Dios nos está hablando a través de su palabra se está materializando en el mundo físico. ¿Por qué? Decía hace un rato que en caso de que el propietario no vea al sumo sacerdote, tiene que ir al dueño de la casa o al dueño del hogar donde éste se mudó en Canaán. Es porque Dios nos está hablando de este tiempo que estamos viviendo. Dios nos está hablando de ahora. Todo esto está ocurriendo ahora en la tierra que Dios le prometió a su pueblo. El sacerdote no es el papa.
El sumo sacerdote no es el Papa. Va a llegar un momento que el pueblo de Dios va a tener que ir al sumo sacerdote que Dios le trae a su pueblo. El sumo sacerdote no es el Papa. La palabra del Señor, un 100%, está en cumplimiento. Un 100% está bajo cumplimiento la palabra del Señor. Ahora Dios nos dice que Él va a permitir que algunas de las casas donde se muden o donde estén viviendo, donde esté viviendo su pueblo, Dios dice, yo voy a permitir que coja moho. Yo lo voy a permitir. Puede que la casa sea contaminada con plomo. Puede que la casa o el hogar donde el pueblo de Dios vaya a vivir, puede que algunas de estas, nos dice el Señor, estén contaminadas con moho. Puede ser, decía, que estas casas se contaminen con plomo también. Estamos viviendo este tiempo. Estamos viviendo este tiempo. La palabra de Dios está siendo manifiesta al mundo. Dios, cuando nos dice que Él mismo va a permitir que algunas de las casas cojan moho, Dios está haciendo esto con un propósito. Dios está haciendo esto con un propósito. Él permite que algunas de las casas en las cuales su pueblo va a vivir estén contaminadas en Canaán, en la tierra prometida con moho, con un propósito. Mayoría de estas casas en Canaán, la mayoría de estas casas en Canaán, aunque Dios no nos está mencionando el tiempo de estas casas, los años de construcción que tienen, la mayoría de estas casas en Canaán tienen muchos años construidas. Inmediatamente podemos ver que Dios nos dice, llamen al sacerdote para que examine este hogar y determine si es peligroso el moho o si es algo de no preocuparse. O sea, si el moho no trae peligro a su pueblo. Dios está permitiendo esto con un propósito. Y el propósito es de que se arreglen todas estas casas contaminadas. Este es el propósito. En la tierra que Dios le entregó a su pueblo, hay casas, nos dice el Señor, que Él iba a permitir que se contaminaran con moho. Aunque Dios no nos menciona el plomo, estas casas
También se contaminan con plomo. Todo esto le hace daño al pueblo del Señor. El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Dios está permitiendo esto con un propósito. Y es de que estas casas se arreglen. Dios nos dice, cuando lleguen a Canaán, la tierra que les doy como posesión, puede que yo contamine con moho alguna de las casas de su tierra. El propietario de una casa así debe de acudir al sacerdote y decirle: el propietario del hogar que tenga moho tiene que ir inmediatamente a anunciar al sacerdote. En caso de que el sacerdote elegido por Dios, Dios no lo haya traído, el propietario tiene que ir al dueño de la casa. ¿Por qué? Es porque el Papa no es el sacerdote. Dios dice que Él va a traer al sacerdote que Él eligió y le va a entregar su casa y su altar. Este tiempo lo estamos viviendo. El pueblo de Dios está viviendo la profecía de la palabra que se mueve en este tiempo de apostasía. En esta temporada que el pueblo de Dios está viviendo, la palabra de Dios está siendo un 100% manifiesta. El propietario, dice el Señor, de una casa así, deberá acudir al sacerdote y decirle: parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, deberá vaciarla con el fin de que nada de lo que hay dentro sea declarado ceremonialmente impuro.